Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos con la segunda parte del story time de mi primera relación con un chico. Para entender esto tienes que ponerte al día con la primera parte, así que si no lo has visto te dejo el enlace en la descripción. Igual la puedes buscar en mi perfil si no sabes buscar el enlace en la descripción. Si has visto la primera parte, pues estás preparado entonces para la segunda. Pero primero vamos a hacer un recuerdo de cómo terminó la primera parte. Quería que ya en ese momento pasara algo más y como que no. Entonces yo llamé a mi mejor amiga, ellos se estaban besuqueando también por ahí arriba. O sea, como que mi amiga y el primo de él se estaban besuqueando y yo, mira, vámonos de aquí. Y entonces ahí nos pusimos a caminar y en lo que estábamos caminando, adivina quién nos estaba siguiendo. Bueno, en lo que estábamos caminando ya muchos de ustedes aceptaron en los comentarios. Pues sí, la persona que nos estaba siguiendo era su mamá. Y bueno, resulta que no sé, alguien por la calle que se iba con ella nos vio y le dijo: oye, vi a tu hijo con un chiquito, con otra chiquita y todo ese relajo. Y entonces ella nos empezó a seguir y entonces resulta que ella se dio cuenta que era yo porque ella estaba sospechando pero no tenía cómo aceptarlo. O sea, fácilmente podía acercarse a donde nosotros y yo decir que no era yo. Pero íbamos a cruzar una calle y su hijo me agarró de la mano. O sea, como que ya somos boyfriends de toda la vida, somos novios y ya me agarró de la mano para cruzar la calle y yo tipo... O sea, yo nada que ver, pero me agarró la mano y yo, bueno, no voy a hacer nada porque al final ya estoy aquí y hay que cumplir. Entonces cruzamos la calle y atravesamos por una calle de atrás de esa calle, que era la calle principal la que cruzamos, y cogimos por una de atrás precisamente para eso, para si su mamá pasaba no nos viera porque era un pueblo muy pequeño. Pero su mamá sí pasó y nos vio. Su mamá pasó y nos vio y resulta que llegó ella en su motito eléctrica, porque ella tenía como una bicicleta que era eléctrica, llegó, se bajó y ahí se estresó de una manera, empezó a decirle el nombre, empezó a decirle: oye, dale, móntate que nos vamos, porque tú me dijiste mentira, tú dijiste que ese no era Kevin, tú me tenías que haber dicho la verdad, porque si no, no te hubiera dejado salir, que si esto es una aberración, esto es una vergüenza. Dale, no vas a salir más nunca en tu vida, no te voy a dar el teléfono más nunca en tu vida. Y entonces ahí se formó todo este lío. Mi amiga y el primo del chiquito empezaron a hablar con ella y le dijeron: mira, es que eso es algo normal, déjalo, de todas formas ya él tiene edad, para saber qué le gusta y qué no le gusta. Y ella: ustedes no se metan en esto, que ustedes no son nadie para estar hablando así. ¡Sube de arriba de la moto! Y yo solamente yo estaba muy callado, yo solamente estaba mirando, porque si yo hablaba yo iba a mandar a esa mujer no sé, yo la iba a mandar para casa de todo, porque es que me tenía estresado ya, güey, qué mujer tan estúpida, de verdad. O sea, mija, ¿en qué siglo tú vives? Ya, si tu hijo es gay, déjalo ser gay. No entendí. Bueno, ellos estaban ahí con todo ese drama, todo ese lío, y yo callado mirando, y yo loco por reírme, porque la verdad a mí toda esa situación lo que me causaba era más risa que otra cosa. Entonces yo estaba ahí y de pronto, ¿quién te dice que el chiquito viene para arriba de mí mientras la mamá está diciéndole: sube de arriba de la moto, que si nos tenemos que ir? El chiquito viene para arriba de mí. ¿Y qué hace? Me coge la boca. Literal me dio un beso delante de su mamá. Ahí todo el mundo se quedó así. O sea, mi amiga y el primo de él se quedaron así como diciendo: ay, pero ese está loco. Y te estaban en la cabeza. Y la mamá también se quedó así. Y cuando la mamá reaccionó, o sea, como que se quedó muda, sin palabra, pero tenía una cara de que me iba a ir para arriba y de me iba a matar, como si yo tuviera culpa de que su hijo fuera gay, ¿no? Entonces, no, fue horrible. Ya cuando él me dio el beso ese, que él se despidió diciéndome: nos volveremos a encontrar, o algo así, pues entonces... Ay, perdón, que me da mucha risa. Pues entonces, él se subió en la moto con su mamá y ya, se fueron. Y entonces ahí me preocupé porque yo tipo, bueno, con la alteración que tenía esta mujer, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a caer a golpe, le va a hacer no sé cuántas cosas. Yo estaba pensando incluso hasta llamar a la policía, porque hay una ley que protege a esas personas y no pueden abusar de ellos, porque obviamente
¿Cómo tú vas a caer la boca a una persona solamente por sus gustos sexuales? Güey, no lo entiendo. Entonces, nosotros nos quedamos ahí, ya eran como las 4 o 5 de la tarde, a esta hora ya no hay transporte, ya no tenía con qué regresar, ya nosotros estábamos botados, por poco dormimos en la calle. Pero bueno, no te hago spoiler. Nos quedamos ahí esperando a que me llamara por teléfono o algo. Y no me llamaba, no nadie, y yo tipo, bueno, ¿qué está pasando, no? Y llamé por teléfono, le llamé por teléfono y me cogió la mamá. Y la mamá con tremenda alteración me dijo, no lo vuelvas a llamar, él va a estar castigado por un tiempo, no lo vuelvas a llamar, mira, vamos a hacer algo. Porque ahí ella como que, vamos a hacer algo, ella muy manipuladora. No lo llames más por un tiempo, déjalo que él piense, él no sabe lo que él está pensando, él no sabe lo que a él le gusta, él tiene problemas mentales. Esa mujer me llegó a decir a mí que ese chiquito tenía problemas mentales solamente para que no hablara más con él. O sea, yo tipo, cariño, dile a tu hijo que el que tiene problemas mentales soy yo porque él es el que me está escribiendo a mí. Pero bueno, ella tipo, él tiene problemas mentales, él no piensa claramente, él no sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, él no sabe lo que quiere. Yo no, un niño, no sé. Es como si fuera autista. Claramente no tenía ningún problema mentales. ¿Qué problema mental tenía él? El único problema mental que él tenía era que era un intenso. Y eso no es un problema mental, eso es algo normal. No sé cuántas veces me he cambiado de ropa en el mismo video. Y bueno, que ella se pasó ahí todo el tiempo pues llamada conmigo, victimizando al chiquito y diciendo que yo no le importaba al chiquito, etcétera, evidentemente para que no hablara más con él. Y yo, bueno, pero vamos a hablar porque es que no puede ser que tú seas así. O sea, no le dije, no puede ser que tú seas así, pero sí le estaba diciendo en plan con palabras bonitas que eso no estaba bien. O sea, que ser tan estúpida no estaba bien. Pero ay, que no, y colgó y ya. No supe más nada del chiquito. Y ahí me vino la preocupación de en qué transporte yo me voy a salir de ese pueblo, porque les recuerdo que ya era como las 5 o 6 de la tarde, ya después de que yo terminé de hablar con ella era como las 5 o 6 de la tarde y ya sí no había transporte. Y yo y mi amiga estábamos mirándonos así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos pusimos a preguntar qué bus salía para la capital de ese municipio, de esa provincia, la capital de esa provincia. Y dijeron, allí sale una ahora dentro de 30 minutos. Y nosotros corriendo, porque quedaba al otro lado del pueblo. Y nosotros corriendo y corriendo, cuando llegamos había una cola. Bueno, nos subimos al bus y cogimos asientos. Y ese bus nos llevó hacia la capital de esta provincia. Cuando llegamos, ya eran como las 8 o 9 de la noche y ahí sí ya no había más transporte, ya eso era por gusto. Ahí sí, si eres millonario, pues entonces consigues transporte, alquilas un carro, no sé, pero nosotros andábamos con, creo que ya en ese momento nos quedaban 5 pesos cubanos, que eso no es ni un dólar, no es ni la mitad de la mitad de la mitad de un dólar. Entonces, porque ya les cuento que yo fui con poco dinero, entonces pues ahí nos quedamos botados. Pero en este lugar vivía mi abuela. Entonces, yo llamé a mi abuela, le dije que yo estaba botado, no voy a decir el nombre del lugar, que yo estaba botado ahí y que por favor necesitaba que me diera hospedaje a mí y a mi amiga porque no íbamos a dormir en la calle. Bueno, si mi abuela no iba a vivir ahí, sí íbamos a dormir en la calle. Pero todo se veía tan oscuro, tan feo, o sea, sentía así como que nos iban a matar, nos iban a asaltar o nos iban a hacer algo. Bueno, entonces fuimos para casa de mi abuela, nos cambiamos, bla, 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 y dormimos, pasamos la noche y al otro día nos despertamos temprano y fuimos para nuestro hogar. Resulta y acontece que no supe más del chiquito hasta un mes después. Un mes y una semana después. Yo como que, pero será posible. Entonces que le dieron el teléfono y ya él estaba como hablándome normal y ya él tenía como una personalidad, un pensamiento muy diferente. Estaba siendo como que más concreto. O sea, ¿tuviste esta gente que te escriben hoy y ya mañana quieren casarse? Pues así mismo estaba él. Él no me dijo para casarnos, pero ya estaba como que más directamente entrando a un plan más serio, en el plan en el que ya íbamos a salir del closet todo el mundo. No, yo no había salido del closet con todo el mundo porque no lo veo tan necesario, o sea, yo solo se lo había dicho para mi mamá, pero él quería que lo publicáramos y todo en todas las redes sociales, bueno, yo no sé. El caso fue que entonces ya empezó todo el problema porque yo estaba así como que, pero espérate, aguántate. Y yo como tipo, pero es que yo no puedo soportar todas las cosas de tu mamá porque es que tu mamá es... Tú tienes que decirle a tu mamá, sentarte a hablar con ella. Y el tipo, sí, yo me siento a hablar con ella, pero imagínate tú que tú quieres que yo haga. Y yo, bueno, mira. La mamá le volvió a coger el teléfono y lo volvió a castigar por otro mes más. Y yo, ay Dios mío, ¿será posible? Entonces cogía su teléfono, el número fijo,
porque en su casa había número fijo y me llamaba y me decía que estaba castigada y no sé qué, y me colgaba rápido porque llegaba la mamá y me volvía a llamar y me volvía a colgar porque llegaba la mamá, hasta que un día la mamá, estaba lloviendo, no sé si lo escuchan, hasta que un día la mamá revisó el teléfono fijo, porque es este teléfono moderno que se guarda el número de teléfono, y resulta ser que encontró mi número, la estúpida esa, que yo tengo su número de teléfono todavía, creo, yo lo tengo ahí, porque se guarden ahí todo y entonces no sé ni cómo eliminarlo. Bueno, ella encontró mi teléfono, lo volvió a castigar más todavía, empezó a amenazar con que si me iba a mandar la policía, no sé qué. Yo al final me quedé con que no estoy para esto, además de que él cambió de una forma tan radical, o sea, era como que ya después de tantos meses que no podíamos escribirnos porque él estaba tan castigado y tan no sé qué, tan oprimido, me volvió a escribir y era como que todo tan diferente. O sea, cuando me volvió a escribir, yo en ese tiempo no hice nada con nadie, yo no estaba en nada, yo estaba normal, con mis amistades, nada de nada. Cuando me volvió a escribir me empezó a decir cosas tipo, ¿todavía sientes algo por mí? No sé, que yo estaba como que ya tan agotado, que ya porque tú puedes esperar por una persona, pero no tanto. Además, una persona que yo ni siquiera amaba realmente. Además de que ya cuando volvió con esa bobería todo dramático de que tú todavía sientes algo por mí, porque yo siento que ya no es lo mismo, pero si lo intentamos tal vez funcione, no sé qué, yo y como que, ay no. Y bueno, ya en ese momento empezamos a hablar y quedamos como que ya no íbamos a hacer nada. Nada de nada, simplemente amigos normal. Él a veces me respondía estado, yo le respondía normal y nada del otro mundo. Luego llega un momento en el que varias personas me escriben como que tal persona está hablando mal de mí. El que estaba hablando mal de mí era él. Estaba hablando mal de mí con otras personas. Después me entero que su ex habló mal de mí con su ex y cosas así, esa cochina en la que empezó a entrar que, bueno, no sé si en el momento que yo hablaba con él ya estaba en esa cochinada, la verdad no me di cuenta porque no estaba para eso, pero después de que pasó esto con él, como él le contó a todo el mundo en su escuela que él estuvo conmigo y yo, pero ¿qué? ¿Por qué eres tan fresco? Y él, piña, te dijo a ti que yo quiero que tú le cuentes a todo el mundo que estuviste conmigo. En primera, eso es no respetar mi privacidad, porque yo en ningún momento quería que la gente supiera que yo estuve con otro chico. En ningún momento esas cosas se hablan, ¿sabes? Entonces él empezó a decirle a todo el mundo que él estuvo conmigo y ahí la gente me empezó a escribir que si su mejor amiga, que si no sé quién. Y entonces, como la gente ya sabía que él estuvo conmigo, pues la gente me empezó a decir también que él empezó a hablar de mí con todo el mundo, que él empezó a decir que yo no servía, que él empezó a decir cosas malas de mí y todo eso. Y yo como que, ay Dios mío, este chiquito se está buscando que yo vaya y me plante frente a su casa y le empieza a gritar te amo. Mentira, no la amaba ni nada, pero solamente para molestar a la mamá y todo eso. Pero ay no, qué estúpido. Bueno, se puso a hablar mierda de mí con todo el mundo en su escuela y con su ex también. Y al final nada, ¿qué te digo? No le hablé más nunca. Ya, o sea, cada vez que él subió un estado yo se lo respondía diciéndole, ay, pero que tú no sé qué. O sea, le tiraba hate súper fuerte porque ya me caía mal. Y ya, hasta que una vez me bloqueó, no sé, yo lo bloqueé, no recuerdo bien cómo fue que terminó todo, pero quedamos en que él me odiaba. No, yo no, porque el odio es un sentimiento, yo no siento nada por él. Recuerden, cuando terminen con una persona no lo odien, porque el odio es un sentimiento y del odio al amor hay un paso. Bueno, el caso es que, normal, yo tenía a su ex agregado, yo veía a veces los estados de su ex, salían fotos juntos. Su ex también me escribía a mí, o sea, como que yo me empecé a medio que llevar con su ex, o sea, normal, en plan, él me escribía, me respondía algunos estados y yo, sí, y así, pero ya. Después, un creador de contenido cubano que ahora tiene un poquito más de seguidores, sube un video hablando mierda de mí, diciendo que yo soy un falso, etcétera, y él le comenta el video a este creador de contenido, y le dice, ay, sí, yo lo conozco, él es un falso, él no sirve para nada, con él no se puede hablar porque, ay, Dios mío, cuando yo vi ese comentario, espérate, yo súper feliz que hiciera ese video porque la verdad hizo el video diciendo que si yo era un falso, o sea, el creador de contenido hizo el video diciendo que yo era un falso porque yo lo dejé de seguir en Instagram y todo ese lío cuando yo nunca lo seguí en Instagram, pero a mí no me importó que hizo el video, yo lo que me hice fue reírme. Cuando yo entré en los comentarios, el primer comentario que me apareció fue el de él, yo muerto de la risa, yo, mira este chiquito que ridículo.
En fin, que comentó ese video diciendo que hablaba de que yo era un insoportable, que conmigo no se podía hablar, que yo era un falso, no sé qué, en fin, dándole la razón a ese chiquito. Y ya eso fue lo último que supe de yo, mira, Pipo. Ya, o sea, literalmente es un chiquito que nunca sirvió, no entendí cuál era el amor que sentía por mí, porque si tú sentiste cariño hacia una persona y si tú no pudiste estar con esa persona por culpa de tu madre, que es una estúpida homofóbica, ¿cómo tú vas a comentar un reel en contra de la persona que tú amabas y decir que era un falso solamente porque no aceptas estar contigo con tu madre homofóbica estúpida que es? Y bueno, después a veces me escribía para decirme los logros que él tenía en la vida, que al final todo era mentira, porque la misma gente de su círculo social me decían que eso era mentira. Me decía como que se había ganado la lotería, como si se iba de viaje a otro país, como si no sé qué. Yo, Pipo, a mí que me importa, ser feliz, viaje al mundo, conoce Europa, conoce Asia, ser feliz con otras personas, no me interesa. Ya en ese punto, ya yo estaba normal relacionándome con otras personas. Yo ni tuve que pasar el proceso de superación porque la verdad nunca lo amé, o sea, súper loco. Y bueno, este fue el story time de mi primera relación con un chico. Ya después de esta relación vino la relación súper tóxica que ya les conté el story time en un video. Entren a mi canal y búscalo, que ahí está. Y por esta relación es que mi próxima relación empezó a ser tóxica, porque el chiquito de la otra relación empezó a sacarme toda esta historia, todo este trasfondo. Yo que no sentía nada por él, me empezó a sacar todo este trasfondo y ahí empezó toda la toxicidad que les conté en ese video. Entonces, si te interesa enterarte de todo ese chisme, ve a verlo en aquel video. Y nada, bueno, hasta aquí el story time del día de hoy. Coméntame qué opinas. La verdad, los comentarios de la primera parte estaban un poquito así como que, ay, sí, que si les encontró la mamá, que si la mamá es homofóbica, que si me encanta el story time. Y la verdad, súper cool. A mí también me entretiene muchísimo hacer estos videos. Así que si tienes alguna otra idea de story time que quieres que yo cuente, algo que me pasó en la vida, o no sé, ideas, dímelo en los comentarios y yo las estaré haciendo. Nada, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete también a mi canal oficial donde hago videos de viaje, Kevin05 Hernández. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.